Hola, mi nombre es Gibran Ranzas García Ayala y estoy haciendo una breve explicación sobre los tipos de base de datos para la clase de tópicos avanzados de programación. Vamos a comenzar diciendo qué es una base de datos. Una base de datos, una BD, es un sistema organizado para recopilar, almacenar y gestionar datos. Estos suelen ser estructurados de manera que se pueden acceder, gestionar y actualizar fácilmente. Las bases de datos son esenciales en el mundo de la informática. Ok, pues esto nos quiere decir que una base de datos sirve para recopilar datos, organizarlos en cualquier sistema, ¿verdad? Puede ser pues una aplicación o pues cualquier cosa que se requiera guardar datos, ¿verdad? De manera más organizada. Miren, por aquí tengo lo que son las bases de datos relacionales. Es un modelo de base de datos relacionales. La información se organiza en tablas que tiene filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna representa un atributo o campo. Las relaciones entre las tablas se establecen mediante las claves primarias y foráneas. Por ejemplo, si se fijan aquí abajo, tenemos, uy, se quitó. Tenemos aquí un ejemplo donde la información va por columnas, ¿verdad? Tenemos lo que vendría siendo el nombre de la tabla y tenemos los atributos. Por ejemplo, en este caso, si fuera un estudiante, tenemos pues, lo que vendría siendo la tabla estudiante. De atributo podríamos ser ID o número de control estudiante, nombre de estudiante, apellidos, qué más, edad, número de teléfono y pues todos los datos o todos los atributos que se requieran para la tabla, ¿verdad? Esto que dice relacional se relaciona a través de flechas, ¿verdad? De N a M, que sería de uno a muchos o de muchos a muchos, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos la base de datos orientada a objetos. Es un modelo de base de datos orientado a objetos. La información se organiza de manera similar como se organiza en la programación orientada a objetos. Bueno, pues esto nos quiere decir que vemos cómo se crea un objeto en orientado a objetos, ¿verdad? Que tenemos también una tablita donde viene el nombre del objeto y abajo los atributos. Esto pasa básicamente lo mismo, donde tenemos el nombre de la tabla, y pues los atributos, ¿verdad? Que venían siendo pues las características. Igual se pueden agregar métodos. La relación entre los objetos se utilizan para modelar la relación entre los datos. Base de datos de grafos. Para comenzar un grafo, este incluye nodos. Como pueden ver aquí en la imagen, que tiene tres nodos, estos circulitos, incluyen nodos. Y en esos nodos, pues para unirlos están una arista, ¿verdad? Ese es un grafo, como ya lo hemos visto, pues en la clase de estructura de datos. Eso vendría siendo un grafo. Aquí dice que el modelo de base de datos de grafos, la información se representa mediante nodos y aristas y propiedades. Tenemos que un nodo, un campo nodo y una arista, ¿verdad? O sea, donde el nodo se va a almacenar la información y la arista va a ser la que va a relacionar una información con la otra, ¿verdad? Aquí nos dice las propiedades proporciona información adicional sobre los nodos y las aristas. Por acá tenemos base de datos clave valor. Es un modelo de base de datos. Los datos se almacenan como pares, donde cada clave está asociada a un valor. Este enfoque es muy simple y eficiente. Es adecuado para ciertos tipos de aplicaciones como sistemas de almacenamiento en caché. Ok, aquí en la imagen tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que van en pareja, como dice, de dos en dos. Y estos tienen un ID único, una clave única que los diferencia de otros. Por acá tenemos base de datos, documentos. Es un modelo de base de datos, documentos. La información se almacena en documentos en formato y semiestructurado como J. Jones, BSOMs. Cada documento puede contener datos de diferentes tipos y no es necesario que todos los documentos tengan la misma estructura. Aquí viene que las bases de datos o los datos se guardan en un documento, ¿verdad? Que normalmente están hechos con este tipo de extensión, ¿verdad? Y son documentos tal cual donde se van registrando pues, los datos. ¿Para qué nos pueden servir una DB, verdad? Una DB, recordemos que es una base de datos. La base de datos son herramientas fundamentales en el mundo de la informática y tienen una amplia variedad de aplicaciones en diversas áreas. Aquí hay algunas maneras que las bases de datos
pues funcionan, ¿verdad? Almacenamiento de datos, recursión de datos, integridad y consistencia de datos, desarrollo de aplicaciones. Ok, entonces una DB, para qué nos puede servir? ¿O dónde la vemos más bien? O sea, todos como usuarios, la podemos ver, en Facebook, en WhatsApp, en cualquier aplicación normal, tenemos una base de datos donde van registrando, pues, nuestra información, ¿verdad? Nuestros mensajes, a qué hora nos conectamos, a qué hora no nos conectamos, el hola que decimos, la imagen que guardamos, o sea, todo eso se va organizando en tablas, ¿verdad? Y como mencionamos anteriormente, tenemos varias bases de datos que cada una tiene una función más específica dependiendo lo que vayas a hacer para guardar esos datos. O sea, puede ser que a lo mejor si yo estoy haciendo, ¿qué podría hacer? Estoy haciendo un programa o un sistema para una escuela, no sé, por ejemplo, para el TEC, donde el usuario pueda ver los tutores disponibles para las materias y yo me pueda registrar, a lo mejor podremos utilizar una DB relacional, ¿verdad? Porque se adapta muy bien con las tablas a lo que queremos hacer. Y ya dependiendo lo que queramos hacer, podemos investigar más a fondo sobre la base de datos que requerimos para ese programa. También una de las más utilizadas, como anteriormente dije, es la base de datos relacionales, ya que es una manera muy gráfica y simple de verlo. Bueno, miren, me voy a pasar acá al NetBeans, donde previamente tengo un código que dice ejemplo base de datos, pues habla de la conexión que hay con una base de datos. Por ejemplo, aquí tengo que dice cargar el controlador de BC. Con este código hacemos eso. Establece la conexión con la base de datos SQLite y crea la base de datos si no existe. Ok, aquí tenemos otro código donde hace lo que les dije anteriormente, donde crea la base de datos o hace la conexión, ¿verdad? Y aquí nos dice, crea una tabla llamada usuario. En este ejemplo, perdón, no lo dije, pero es una base de datos relacional. Bueno, aquí nos hace la creación de la tabla usuario. Aquí nos dice que inserte datos en la tabla, los está insertando de manera directa. Realizar una consulta y mostrar los resultados. Aquí nos mostraría los resultados y hacer una consulta. Ahorita voy a explicar qué es una consulta. Y aquí tenemos lo que imprime, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver la consulta. Este sería básicamente el código para hacer una conexión de base de datos, ¿verdad? En este caso nos decía que tendríamos que instalar un controlador JDC y también utilizar SQL para poderlo hacer. Miren, sacándonos un poquito del código, tengo acá abierto el Workbench, donde para los que no saben, el Workbench es una forma de base de datos donde podemos ver la base de datos relacional. Aquí tengo un proyecto, déjenlo abro, ok, de entidad relación, donde podemos ver que tenemos ya una estructura de una base de datos simple, donde tenemos auto, camioneta, vehículo, compra, cliente, ¿verdad? Aquí tenemos, como les decía anteriormente, explicando lo que es una base de datos relacional que se dividía a través de tablas. Si se fijan, aquí tenemos las tablas y abajo tenemos los atributos. Si lo podemos observar y están conectadas o relacionadas a través de estas flechitas, ¿verdad? Que como les decía, hay de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno, ¿verdad? Dependiendo del tipo de información es pues la flecha que tú puedes agarrar. Por ejemplo, aquí tenemos el vehículo, ¿verdad? Tenemos el vehículo que es el nombre de la tabla, luego tenemos matrícula, modelo, marca, color, precio, IVA. Tenemos los datos del vehículo, ¿verdad? Y no sé si alcanzan a ver esto amarillo, ¿verdad? Tenemos el dato más importante de la tabla, que es con el que se va a llamar pues, a la misma tabla, ya que es la característica más grande. Me voy a pasar acá, donde tengo un código de una base de datos que se llama libro. Igual es simple como la que vieron aquí. Y ya ven que les había dicho sobre la consulta, que es una consulta, ¿verdad? Una consulta es extraer esos datos de la base de datos y poderlos visualizar en una tabla o en algo gráficamente. Por ejemplo, aquí tengo un use libro, punto y coma, select, o sea, estoy seleccionando número de control, nombre, apellido de la tabla estudiante, ¿verdad? Un código muy sencillo donde lo voy a ejecutar.
Si se fijan, aquí me da de una tabla en lo que yo les pedí, nombre, número de control, nombre y apellidos. Esto quiere decir que estamos haciendo una consulta de los datos que ya tenemos, ¿verdad? Igual en los otros tipos de bases de datos se puede hacer, o sea, puedes consultar los datos y organizarlos, ¿verdad? Eso pues requiere un poquito de tener más conocimiento y hacer cosas más avanzadas, pero aquí podemos ver lo fácil que es una consulta, ¿verdad? Vamos a regresarnos aquí a las diapositivas. Entonces, con la primera pregunta que iniciamos, la base de datos, ¿qué es? Es un lugar donde se guarda la información. Puede ser en tablas o ya vimos otros tipos. Además que podemos organizarla, extraerla y modificarla. Y bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos.